La Biblioteca de Hernán les da la bienvenida a este nuevo comentario. Para hoy tenemos una obra que fue publicada con motivo del bicentenario de la independencia de la Nueva Granada. Se trata de el libro de Daniel Gutiérrez Ardila, 1819, Campaña de la Nueva Granada. Este libro fue publicado por la Universidad Externado de Colombia en Bogotá en abril de 2019. Hola, un cordial saludo. Daniel Gutiérrez Ardila es un historiador de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un doctorado en la Universidad de París I y es profesor de la Universidad Externado de Colombia. ¿Sobre qué trata la obra? Se trata de un libro breve, son apenas 171 páginas, en el cual Gutiérrez nos presenta los hechos de una forma amena, en capítulos muy cortos, en los que narra de manera ágil la evolución de los acontecimientos que a su parecer fueron los más sobresalientes en la Guerra de Independencia de la Nueva Granada en 1819. La obra, como ya lo comenté, publicada en el año de la celebración del Bicentenario de la Independencia, tiene como objetivo presentar una lectura diferente de ese año decisivo de la historia colombiana, en la cual los ejércitos patriotas dieron un golpe definitivo al dominio español. La edición del libro es muy bonita, viene con ilustraciones de Santiago Guevara que resaltan los personajes y acontecimientos, y además hay varios mapas que nos ayudan a seguir los movimientos de los contendores. Sin embargo, no es una edición lujosa, porque el propósito del autor y del editor era ponerlo al alcance del gran público a unos costos muy razonables. En Colombia cuesta 30.000 pesos, que pues más o menos equivale a alrededor de $9. ¿Cuáles son las opiniones que me genera este libro? 1819 en realidad genera varios comentarios. Para empezar, pues destacar los diferentes propósitos que Gutiérrez tiene en su libro. Por un lado, mostrar una dimensión más real de la historia. Segundo, su aspiración a motivar la lectura de toda la población que no estudió historia porque fue eliminada de los currículos de la educación básica. En tercero, el rescate del papel desempeñado por los pobladores del altiplano cundiboyacense que ha sido opacado en la historia tradicional por exaltar a los llaneros. El siguiente aspecto es destacar cómo la violencia y hasta cierto punto el salvajismo no es un comportamiento exclusivo de los derrotados, sino también de los vencedores. Sacar a flote algunos aspectos económicos de la confrontación, puesto que se trató de un choque de tropas que ambas estaban muy empobrecidas, etc. Me voy a concentrar en algunos pocos de estos puntos. Comencemos mencionando que la historia siempre está sujeta a reescribirse, a reinterpretarse. Esto ocurre porque hay información nueva o porque los intereses de quienes definen la línea de la historia oficial van mutando con el tiempo. Este es el caso particular. En este caso particular hay dos dimensiones. Por un lado, la de la narrativa de los hechos en el momento mismo de su ocurrencia por parte de los protagonistas. Por otro lado, la de un Estado en proceso de formación que está interesado en fortalecer ciertos valores. La primera opción es muy lógica, pues cada contendor está interesado en maximizar las bajas del enemigo y minimizar las propias. Hay una parte del texto que destaca el balance de la batalla del Pantano de Vargas. Dice lo siguiente: el jefe de la tercera división calculó en la noche del combate, en medio de un aguacero torrencial, y cuando aún no se reincorporaban al cuartel todos los dispersos, haber sufrido 140 bajas. Luego, refirió, basado probablemente en los informes de sus espías, que los soldados enemigos remitidos a los hospitales ascendían a 190. En tanto, el parte oficial de los patriotas habla de 500 soldados del rey muertos o malheridos contra 100 aproximadamente de su lado. La segunda evidencia, la perspectiva que desean proyectar quienes están en el poder.
Así lo resalta Daniel Gutiérrez con las primeras historias oficiales de la independencia. Este discurso militante mantuvo su vigencia a pesar de su orientación tendenciosa y de sus explicables vacíos por las constantes amenazas que enfrentaron los nuevos estados hispanoamericanos durante el siglo XIX en lo relativo a su integridad territorial, al sistema político popular representativo o a su soberanía. Hay aspectos muy interesantes que muestra el autor. El papel que desempeñó la población en el altiplano cundiboyacense. Sin su posición antirrealista y sin su apoyo, realmente la historia hubiera sido otra. La historia tradicional exalta a los llaneros y olvida a esa población. Cuando las tropas patriotas salieron del llano, llegaron en condiciones realmente deplorables, casi desnudos, mal alimentados, con grandes pérdidas de cabalgaduras y abandono incluso de armamentos que ya no tenían alientos para seguir cargando. Como dice Gutiérrez, ese ejército estaba reducido a un verdadero esqueleto que era incapaz de enfrentar a los españoles. La población cundiboyacense entonces les brindó alimentos a pesar de la escasez tan grande que había, sacrificó parte de su vestuario por ellos, se adentró en el páramo a rescatar rezagados agotados e incluso recuperó armamento que había sido abandonado. Además se incorporaron también a las tropas patriotas, aun cuando hay que decir que en algunos casos lo hicieron forzados. Es marcado el contraste entre esa dimensión humana de los próceres, que se refleja en esta obra, y la imaginaria de los textos tradicionales, como el famoso texto de Henao y Arrubla, del cual se nutrieron numerosas generaciones del siglo XX. Me viene a la memoria, siempre que hablamos de esto, un profesor que tuve de Historia Económica de Colombia, que nos hablaba cuando iniciaba mi pregrado de Economía. Él decía que los próceres eran descritos siempre en estos libros como superhéroes atractivos, siempre elegantes con sus atuendos militares y capaces de echar rayos y centellas por los ojos cuando entraban en batalla. Qué contraste con la descripción que cita Gutiérrez en su obra cuando entraron a Santa Fe. Veámoslo cómo lo describe. Bolívar, con la cara bronceada por el sol, patillas cortas, bigote grueso y pelo negro crespo, venía pobremente vestido. Una capita mezquina, morrión deteriorado, botas raídas. Cuando los vencedores comenzaron a llegar en masa a la ciudad, 2 días después, su aspecto era tal que parecían fascinerosos escapados del presidio. Los mejor alajados se cubrían con alguna pieza del uniforme de los muertos o prisioneros del ejército español. Los generales Santander, Sublet y otros jefes distinguidos vestían ruanas de bayetón, alpargatas, sombreros de palma y calzones de manta del Socorro, todos ellos denegridos, sucios y con el cabello y la barba en el mayor desgreño. En síntesis, me parece que este libro es un gran complemento para quienes tienen ya un conocimiento mínimo de la historia. En mi opinión, para quienes no lo tienen, resulta un buen punto de partida, pero no percibirán la panorámica general. Por eso me parece muy acertadas las referencias que el autor hace al final del libro, capítulo por capítulo, con las fuentes usadas, pues que terminan siendo excelentes sugerencias para seguir por la senda de un mayor conocimiento de nuestra historia. Así termina nuestro comentario de este interesante libro. Si el video le gustó, no olvide darle like. Los invito a hacer sus comentarios, a suscribirse indicando la preferencia de actualización de los nuevos videos y a divulgar el canal. Hasta pronto.